Buenas tardes, profesor. Este es el grupo número 6 de Introducción al Cálculo en Matemática Básica, el MA 101. Los integrantes somos Harold Enrique Acuña y Lama, Daniel Espinosa Barquero, Carlos Joaquín Fernández Campos y Luis Miguel Garro Arias. En esta presentación expondremos el tema de la aplicación de la trigonometría en la ingeniería eléctrica. En este proyecto demostraremos bajo la premisa que para el funcionamiento de las ondas eléctricas es necesario poder analizar el comportamiento que éstas tienen. Se debió de encontrar un modelo matemático que fuese capaz de adaptarse al comportamiento que éstas poseían. Este punto fue donde se encontró que las señales sinoidales tienen un comportamiento sumamente similar al que presentan las ondas eléctricas. Siguiente, por favor. En la historia hay estudios que indican que la trigonometría tiene más de 2000 años, pero también se han encontrado fuertes afirmaciones que ya desde 4000 años antes de Cristo se utilizaban muchos de estos principios trigonométricos. Las culturas más destacadas en el mundo fueron los babilónicos, también los egipcios, en la Grecia antigua, en la India, Arabia, pero hasta que llegó Jorge Hutchins se introduce por primera vez el término de trigonometría. En la actualidad, aproximadamente a partir del siglo XVIII, grandes estudiosos de la época como John Napier, que es también conocido como el padre o inventor de los logaritmos, también el físico Isaac Newton, que es uno de los más conocidos por todos nosotros, que es el inventor del cálculo diferencial e integral. Este se encarga también de lograr representar una gran variedad de funciones matemáticas. También pudo representar las potencias de X, que utilizamos sumamente casi toda la mayoría del tiempo en nuestras funciones trigonométricas. Así también por primera vez representa gráficamente lo que es la serie de seno de X y series similares como el coseno de X y la tangente de X, que son elementos muy importantes para abarcar todo lo que es la aplicación de la trigonometría en la matemática, pensando así también en la aplicación del estudio que vamos a hablar más adelante, que es la onda sinusoidal. Finalmente, en el siglo XVIII, llega Leonhard Euler, que fue quien verdaderamente se encarga de fundamentar la trigonometría. Actualmente se puede definir como una expresión exponencial con números complejos. Solamente esto sería lo mío, seguiría mi compañero. Gracias. Bueno, ahora como nuestra problemática sería, como se indicó, las ondas sonoidales que se van a expresar con un comportamiento en, en electricidad, y por eso nuestra interrogante sería, ¿cuáles son las funcionalidades que tienen las ondas sinusoidales dentro de la rama de la ingeniería eléctrica? Y el análisis del comportamiento que éstas tienen y van a tener en la electricidad. Bueno, nosotros tuvimos como objetivo cómo vamos a analizar o funcionalidades que tienen todas las ondas sinusoidales dentro de la rama de la ingeniería eléctrica. ¿Cuáles serían el comportamiento que van a tener, y también de cómo se va a aplicar en la parte de la matemática, especialmente en la trigonometría? Y en específico en la ingeniería eléctrica. Vamos a poder desarrollar
algunos problemas de la parte trigonométrica en la rama de la ingeniería eléctrica. Bueno, nuestro objetivo número uno sería cómo vamos a definir el funcionamiento de la trigonometría dentro del ámbito de la ingeniería eléctrica y poder demostrar diferencias entre las corrientes que hay, que sería la corriente alterna y la corriente continua, y cuál sería su cambio dentro del tiempo. También queremos ver cómo se interpreta el comportamiento de algunas de las señales sinusoidales a nivel de la ingeniería eléctrica y cuáles serían las variaciones que puede tener en esta ingeniería. También queremos hacer un estudio y funcionamiento de cómo se genera o cómo se reproduce la corriente o la energía eléctrica en el ámbito industrial. Bueno, compañeros, en este caso a mí me toca el marco teórico, ¿verdad? Mediante el marco teórico se toma la siguiente información al respecto de la aparición de la trigonometría en la ingeniería eléctrica, el cual detallo a continuación. Desde la óptica geométrica, una simplificación de gran utilidad son los análisis sinusoidales, como los principios de seno y coseno. Las leyes de la óptica geométrica son fenomenológicas, es decir, que no tienen una realidad física. Sin embargo, hoy se sabe que como se relacionan estas leyes con propiedades del medio de propagación, y ahí aparece otra utilidad del concepto de sismología, como campo que estudia ondas mecánicas o elásticas. El otro concepto fundamental es el que parte de la naturaleza real, de la onda como propagación de una perturbación, necesario para explicar todos aquellos fenomenológicos. Se refiere a que describe las manifestaciones o fenómenos de un proceso y eventualmente los relaciona con causas, pero no explica estructura o proceso que la genera en fenómenos, en los cuales son determinantes las propiedades de la onda. Por ejemplo, el fenómeno de la difracción, transmisión de energía, interferencia, polarización, la interacción de las ondas con propiedades del medio, entre otros. ¿Me ayudas a pasar la página, por favor? Ok, tenemos como el desarrollo del problema. Oscilación sinusoidal. Una señal sinusoidal representada en AT o oscilación sinusoidal en este momento, al resultado de AO, que es la amplitud en voltios o amperios. Él también se reconoce como valor máximo o de pico multiplicado por la ecuación de seno. En este caso, sería la representación A entre tiempo es igual a O por seno, multiplicando la pulsación de radianes por segundo, que es representado con el símbolo omega, y la letra T, sumando el ángulo de fase inicial en radianes, representado con el símbolo beta, que es lo que tenemos acá como la primera ecuación vigente, ¿verdad? Más o menos acá lo que tenemos es una representación gráfica de lo que anteriormente les acabo de explicar. Lo que significa la señal sinusoidal, AT, en la cual nos representa acá la tensión que tenemos por acá, el corriente, ¿verdad? Que se mide en la distancia que recorre entre tiempo, representado por radianes, ¿verdad? Por segundo, lo que es omega, y la beta, que es el ángulo de fase inicial en radianes, que es representado en la parte inicial de la gráfica. Dado que la velocidad angular es más interesante para matemáticos que para ingenieros, la fórmula anterior se suele expresar como, donde A entre tiempo es igual a O, que teníamos acá en la misma fórmula que la anterior, multiplicado por un seno 2 pi en tiempo más beta, dando los valores más empleados en la distribución como 50 MHz y 60 Hz.
Ok, perfecto, muchísimas gracias. En este caso yo les voy a hablar un poquito de los resultados que se tuvieron al hacer esta investigación. Primeramente se logró comprobar que lo que es la trigonometría y la electricidad están sumamente relacionadas entre sí, principalmente en las aplicaciones que tiene dentro de la ingeniería eléctrica en la rama de la corriente alterna, no tanto corriente directa, sino más bien de corriente alterna. Esto se suele usar para describir la tasa del flujo de carga de electrones que pasa por una región del espacio. Usualmente esto se puede ver de una forma más fácil como cuando se enciende un bombillo en una casa, cuando se selecciona o se acciona un interruptor y demás, pero esta es la forma en la cual matemáticamente se ve. Ahora bien, como bien podemos ver, tenemos la corriente alterna, que como decíamos es la que o en la cual se aplica más la ingeniería eléctrica, que esta también se conoce como AC. Esta se puede ver como una función cuadrática donde la corriente va a variar en función del tiempo. Esto se puede ver bien de una forma irregular, de una forma rectangular, se puede ver de una forma triangular, puede tener varias formas de representarse a nivel de una función matemática. También tenemos lo que viene siendo la corriente directa. Esta se conoce como DC. Como bien se mencionaba, tal vez no es tan importante o no es tan estrechamente relacionada matemáticamente con lo que vienen siendo las ondas sinusoidales, ya que la corriente directa se comporta como una línea constante a nivel del tiempo. Entonces, esta no va a tener ningún tipo de variación. Tenemos también que esta se puede hacer una representación temporal, también una representación vectorial de la misma, o también una representación temporal de la señal. Es decir, esta la podemos ver de varias formas. Usualmente, esta se suele ver más que todo como una representación temporal de la misma, porque perdón, una representación temporal de la señal de la misma, porque si lo vemos, por ejemplo, como una representación temporal únicamente, se va a ver de una forma de tres ondas sinusoidales, en las cuales estas se van a ir intersecando entre sí y en muchas ocasiones puede ser complejo para la vista del lector o de la persona que está analizando gráficamente esta. De igual forma, la representación vectorial no es tan usada porque no, al ser representado en un texto plano, no se logra comprender muy bien cómo funciona esta. No obstante, em, esta se puede ver mediante un plano vectorial donde la longitud de los vectores corresponde a la amplitud de las ondas sinusoidales que forman el sistema. Finalmente tenemos lo que son como los usos diarios de la corriente. En este caso, usualmente la ingeniería eléctrica tiene una gran cantidad de aplicaciones en la vida cotidiana, variando según las necesidades que tenga el consumidor final. Es decir, no va a ser lo mismo la necesidad que tengo yo en mi casa como a la necesidad que tiene una gran compañía de distribución de corriente, ¿verdad? Eso sí, la corriente se puede ver de dos formas o se trabaja de dos formas, bien de una forma monofásica, que es en la cual la corriente viaja en un solo sentido, y esto se suele usar para pequeños motores, de juguetes y demás, o para calefactores. Y bien tenemos la corriente trifásica, que es la más usada a nivel mundial, esto para instalaciones eléctricas de casas, edificios, pues en general es la más usada. Y esto se usa más porque tiene la misma dirección del flujo de electrones, entonces todas estas llegan en intervalos regulares. Ok, nuestro grupo tuvimos como conclusiones que la trigonometría va a permitir una representación gráfica en las ondas sinusoidales y sus funciones periódicas que representan gráficamente con curvas sinusoidales. La trigonometría va a proporcionar las herramientas necesarias para entender las gráficas de estas funciones y cómo se fundamenta en la ingeniería eléctrica. La trigonometría es fundamental para el análisis de estas ondas sinusoidales. También se caracteriza por su amplitud
su frecuencia y también la fase que tienen. Es una herramienta muy esencial para ver el análisis de estas características y cómo permite que todos los ingenieros eléctricos puedan diseñar un sistema de control y también monitorear las ondas que hay en estas aplicaciones. También en su diseño de circuitos eléctricos, hay circuitos eléctricos a menudo que implican el uso de ondas sinusoidales. En el caso de circuitos de corriente alterna, la trigonometría es esencial para el diseño y análisis de estos circuitos también. Permite que los ingenieros garanticen y hagan un buen trabajo con mayor seguridad y eficiencia para el uso de la ingeniería y también la corriente y la energía eléctrica. Muchísimas gracias por su atención. Esta vendría siendo lo que fue nuestra bibliografía para el trabajo. Esperemos les haya gustado. De nuestra parte sería todo y muchísimas gracias por la atención brindada.